La creciente preocupación sobre el tema de la salud o, como algunos autores lo denominan, la nueva conciencia de la salud, se ha convertido en un concepto central de las sociedades contemporáneas. De allí que la definición de la Organización Mundial de la Salud, que habla de la misma como un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, intente demostrar que la salud es un hecho social que sobrepasa los equilibrios biológicos, y que puede ser entendida como un sistema bioantroposocial complejo. Sobre esta base, el campo de la salud se ha abierto a áreas del conocimiento y a perspectivas de trabajo que no eran las tradicionales de las ciencias médicas. Este es el caso de la antropología, disciplina que solía ocuparse del estudio de las minorías étnicas y, en nuestro caso, de la investigación etnográfica de los pueblos indígenas en una especie de oposición a la sociología, cuyo espacio académico lo delimitaban las sociedades modernas. Sin embargo, los nuevos terrenos en los cuales la antropología ha incursionado, la han consolidado como un área dinámica dentro de las ciencias sociales y humanas contemporáneas. La relación entre la medicina y la antropología ha estado marcada por diversos encuentros y desencuentros. Desde el campo disciplinario de la antropología, la medicina está integrada a la cultura, y cada cultura cuenta con su interpretación de lo que es el fenómeno de la enfermedad. Se habla entonces de medicinas que llegan a ser tantas cuanto alcanzan a ser el número de culturas existentes. Por diferentes circunstancias, en el desarrollo del ejercicio profesional médico se ha dado prioridad a un tipo de conocimientos, excluyendo otros. Este modelo médico dominante en los servicios asistenciales y en la formación universitaria, ha hecho énfasis en la dimensión biológica del proceso salud-enfermedad. Si consideramos a la medicina como campo profesional donde se conjuntan conocimientos, técnicas y habilidades que tienen como objeto el estudio del ser humano desde el proceso salud-enfermedad, entonces se hace evidente que no debe ser reducido a lo biológico, ya que incluye lo social y lo psíquico. El fenómeno salud-enfermedad, aunque se expresa en lo individual, se refiere a procesos colectivos, que son a la vez fenómenos históricos. A lo largo de su evolución, el hombre se ha enfrentado a la enfermedad. Las condiciones socioeconómicas y culturales de una sociedad favorecen un tipo de patología determinada. A la vez, se construyen una serie de teorías que intentan determinar la etiología y orientan la práctica médica. Cuando el médico se pregunta cómo se conocen las enfermedades en el hombre, cómo las concibe el hombre enfermo, las respuestas las construye de acuerdo a los conceptos de su sociedad y de su época. La medicina moderna en general considera la enfermedad como un hecho anatomofisiológico, se tiende a ver como una entidad objetiva que está localizada en algún lugar del cuerpo y que perturba el proceso fisiológico. El médico utiliza los conceptos y prácticas dominantes, pero se enfrenta a los diversos modos de entender la enfermedad y a múltiples propuestas terapéuticas. Para prevenir, curar o rehabilitar debe conocer las formas de organización, conocimientos y valores de la sociedad y de los grupos sociales en donde realiza su trabajo, ya que cuando se construye la realidad inevitablemente se transita por el sendero de lo ideológico. Así, la interpretación sociocultural de la enfermedad incluye múltiples aspectos, campos de conocimientos, técnicas médicas, tecnologías, recursos e instrumentos, medicamentos, plantas, animales, ritos, símbolos, ideas, conductas, procedimientos, las lógicas internas tanto del facultativo y de la institución de salud como de los pacientes y sus familiares, la tradición, la verificación empírica y la experiencia, así como la confrontación con la teoría, el grado de aceptabilidad de la práctica terapéutica, la forma en la que los valores sociales incluidos en la profesión permean la práctica terapéutica, entre otros. Aparecen tanto las bondades como las incongruencias de las prácticas médicas, por eso es necesario conocer y confrontar diversas cosmovisiones del proceso salud-enfermedad. Antropología médica. La antropología médica es un subcampo de la antropología social o cultural. La antropología médica entiende que la enfermedad no es un concepto ni una experiencia universal. Las enfermedades tienen fuertes componentes culturales que deben ser respetados. Estudia los problemas de salud humanos y los sistemas terapéuticos en sus contextos sociales y culturales más amplios. Recurriendo a las ciencias biológicas y sociales, así como a la clínica, los antropólogos médicos han hecho grandes aportaciones al conocimiento y mejora de la salud humana y los servicios sanitarios en todo el mundo. En consecuencia, el auge de esta subdisciplina en años recientes ha sido notable, como reflejan las numerosas publicaciones y encuentros de especialistas, los programas de formación y su influencia fuera del ámbito puramente antropológico.
La antropología médica no se caracteriza por un solo paradigma teórico. Por ejemplo, la descripción y el análisis etnográfico de la religión y de los sistemas terapéuticos son tan antiguos como la propia antropología, mientras que enfoques nuevos, como la antropología médica crítica, son producto de las tendencias intelectuales más recientes. Aunque dicho ámbito de actividad intelectual es muy diverso, cabe identificar 5 enfoques básicos: biomédico, etnomédico, ecológico, crítico y aplicado. Si cada cultura tenía su medicina popular específica, y ésta se configuraba a partir de los rasgos culturales generales de esa cultura, podía proponerse la existencia de tantos sistemas médicos como culturas, y así desarrollar un estudio comparativo de los mismos. A los sistemas médicos de las sociedades aborígenes en las que no podían demostrarse los rasgos sincréticos de la medicina popular europea se les llamó medicinas primitivas o pretécnicas. Los sistemas médicos se organizan en distintas maneras. Los sistemas médicos más conocidos son la medicina popular, la medicina indígena y la biomedicina. Estos sistemas se pueden organizar en 2 categorías adicionales: sistema externalizado o sistema internalizado. Bajo el sistema externalizado están la medicina popular, la indígena, los sistemas tradicionales de China y la medicina ayurveda de la India. Mediante estos sistemas se establece que el cuerpo es un sistema abierto que puede ser influenciado por la sociedad, la naturaleza y el mundo espiritual. Los sistemas externalizados también son conocidos como sistemas etnomédicos. Las investigaciones etnomédicos estudian cómo el bienestar y el sufrimiento se experimentan tanto física como socialmente. Por otro lado, bajo el sistema internalizado, está la biomedicina, que se enfoca solamente en el cuerpo. Esta es mecanicista, ya que tiene la visión de arreglar lo que está dañado, reemplazando las piezas rotas. Los diferentes sistemas médicos se solapan, es decir, las personas no acuden solamente a uno de ellos, sino que hacen una combinación de varios. Según algunos estudios, solamente del 6 al 30% de las personas acuden a los sistemas biomédicos, a los hospitales. Algunas personas simplemente recurren a otras alternativas, como la automedicación, los remedios caseros, más económicos, y las terapias herbales. Si ninguna de las anteriores funciona, entonces optan por ir a un hospital. Entre los países que tienen los mejores sistemas de salud tenemos que son 10. Canadá. Canadá ha tenido un sistema universal de salud desde 1940. Tommy Douglas, el padre de la atención sanitaria universal, se le ocurrió la idea. Todos los canadienses con OIP no pueden ser rechazados porque no tienen dinero para cubrir las necesidades básicas de salud. 9. Gran Bretaña tiene un sistema de salud socializado. El gobierno paga a los ciudadanos a tener un seguro y paga a los médicos de hospitales y centros médicos. 8. Israel también tiene uno de los mejores sistemas universales de salud. En 1995 la Ley de Seguro Nacional de Salud fue presentado. La ley hizo miembro de una de las 4 organizaciones de mantenimiento de la salud obligatorio. 7. Noruega. Todos los que viven en Noruega están cubiertos por el sistema de salud financiado por dinero de los contribuyentes. Los noruegos pueden optar por el sistema de gobierno y comprar un seguro privado. 6. Alemania. Alemania tiene más antiguas del mundo ese sistema universal de cuidado de la salud, que data de 1883 y la época de Bismarck. Originalmente se aplican a las familias de bajos ingresos y ciertos empleados, que ahora se ofrece a casi todos los habitantes. 5. Taiwán. Taiwán es uno de los pocos países asiáticos que uno de los mejores sistemas de atención de salud. En 1995, llevó a cabo la atención médica universal. 4. Suecia. Todos los habitantes en Suecia tienen el mismo acceso a servicios de salud. El sistema es financiado por los contribuyentes y se ha descentralizado. 3. Italia. Italia tiene uno de los mejores públicos de los sistemas privatizados de salud. Con base en las tasas de esperanza de vida y tasas de mortalidad infantil, el país es muy saludable. 2. Francia. En 2000, la OMS clasificó Francia primero en términos de proveer el mejor cuidado de la salud general de sus ciudadanos. Ciudadano francés disfrutar de la atención médica universal que es financiado por el gobierno a través de impuestos sobre la renta. 1. Suiza. Según la revista Forbes, el 99,5% de los ciudadanos suizos tienen seguro de salud. Todos aquellos que pueden permitirse el lujo de comprar un seguro, hágalo. Para aquellos que no pueden acceder a seguros privados de salud, el gobierno los subsidia. Enfermedades y epidemias históricas. A lo largo de toda la historia,
los seres humanos hemos sido víctimas de las más diversas enfermedades, infecciones y pandemias catastróficas. El desarrollo de los virus y especialmente de la resistencia de estos, así como los acontecimientos históricos, nos han enseñado que dicho desarrollo debe estar acompañado por el nuestro, por el de la medicina, de nuevos tratamientos y medidas preventivas para que los hombres jamás tengan que volver a pasar por aquello, las pandemias que antiguamente se han llevado la vida de millones de personas. 1. La peste de la guerra del Peloponeso, 430 AC. Cuando hablamos de la peste de la guerra del Peloponeso, estamos hablando de la primera pandemia de la cual se tiene un registro histórico fáctico. Esta peste se originó hacia el año 430 AC, aproximadamente, y provocó la muerte de 30.000 ciudadanos atenienses, por lo que también se la conoce como la peste de Atenas, cuyos cuerpos eran apilados e incinerados en grupos de cientos, una época oscura en la antigua Grecia. Fue registrada por el historiador Tucídides y se supone que el virus habría llegado en los barcos del puerto de El Pireo, luego de originarse en Etiopía, arrasando buena parte de Egipto y Libia. 2. La plaga antonina, 165 y 180. De acuerdo a lo descrito por el antiguo médico romano Galeno, por ello también se la conoce como la peste de Galeno, la plaga de Antonina, surgió en el año 165 DC, cuando un grupo de soldados romanos que volvían de Mesopotamia y Medio Oriente contagiados por lo que se cree sería viruela o sarampión, llegaron a Roma para expandir la plaga. La misma fue la que terminó con la vida del emperador romano Marco Aurelio. Además, unas 5.000 personas murieron en toda Roma a causa de esta condición. Quizás para ese entonces no parezca una cifra muy significativa, pero, 15 años después, 5 millones de personas sucumbieron ante lo que sería una especie de viruela. 3. La plaga de Justiniano, 541 y 542. Continuando en las regiones del Mediterráneo, entre los años 541 y 542, nos encontramos con la primera expansión de la peste bubónica. La plaga de Justiniano se encargó de diezmar a los habitantes de Constantinopla, alcanzando un pico de 10.000 muertes por semana. No obstante, también acabó con una buena parte del resto del gran imperio bizantino. Se estima que la misma tuvo su origen en el Alto Egipto y que con el comercio logró llegar a la capital bizantina. Si realizáramos un recuento desde aquel entonces hasta nuestros días, la peste bubónica es la responsable de la muerte de unas 200 millones de personas en total. 4. La peste negra, 1348 y 1350. La peste negra, sin lugar a dudas, se mantiene dentro del imaginario colectivo de todos nosotros como la más terrible de todas. Su nombre no indica otra cosa y de hecho, así lo fue, la peste más mortal de toda la historia. También conocida simplemente como la peste, ocurrió entre 1348 y 1350, y se estima que se hizo con la vida de más de 25 millones de personas en el viejo continente. Dicho de otro modo, mató a un cuarto de la población mundial del siglo XIV. Llegó a Europa por mercaderes trotamundos desde la India. La peste negra constituye la pandemia más conocida de toda la historia y se trata de un tipo de peste bubónica. 5. La gripe española, 1918. Conocida como la Gran Peste Española o la cucaracha, esta versión de virus de influenza de tipo A, se produjo en 1918, cuando culminaba la Primera Guerra Mundial. El virus llegó a contagiar a 1.000 millones de personas en todo el mundo y aunque no se originó en España, se le dio este nombre porque en esas fechas España no estaba involucrada directamente en el conflicto internacional, por lo cual, la prensa española pudo informar al respecto sin censura alguna acerca de la misma. Hoy, la gripe española ocupa el primer lugar entre las más terribles de la historia moderna. 6. Cólera. Primera pandemia, 1816-1826. Previamente restringida al subcontinente indio, la pandemia comenzó en Bengala y se expandió a través de la India hacia 1820. Se extendió hasta la China y el mar Caspio antes de disminuir. La segunda pandemia, 1829-1851, alcanzó Europa, Londres en 1832, New York en el mismo año, y la costa del Pacífico en Norteamérica por 1834. La tercera pandemia, 1852-1860, principalmente afectó a Rusia, con más de 1 millón de muertos. La cuarta pandemia, 1863-1875, se extendió en su mayor parte por Europa y África. La quinta pandemia, 1899-1923, tuvo pocos efectos en Europa gracias a los progresos en salud pública, pero Rusia fue gravemente afectada de nuevo.
La sexta pandemia, llamada el TOR, por la cepa, comenzó en Indonesia en 1961 y alcanzó Bangladesh en 1963, India en 1964, y la URSS en 1966. 7. Tifus, 1914 a 1915. El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de Rickettsia transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos como piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos. El tifus se caracteriza por fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalea, y exantema. Esta epidemia ocurrió al este de Europa con 300.000 de víctimas mortales. 8. Viruela. La viruela es causada por el virus /I a la que surgió en poblaciones humanas miles de años atrás. Posiblemente su origen sea de hace aproximadamente unos 3.000 años, algunos lo sitúan en la India, otros en Egipto. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población. Era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contraían la enfermedad y sobrevivían a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30% de los pacientes infectados. 9. Gripe asiática, 1957. Víctimas, 1 a 4 millones de personas. Originada en China. Virus causante, H2N2, en una combinación de gripe humana con gripe de patos salvajes. La gripe asiática fue una pandemia de gripe por influenzavirus H2N2 que se inició en Pekín en 1957. De China pasó a mediados de abril de ese año a Hong Kong y Singapur, de donde se difundió a la India y Australia. Durante los meses de mayo y de junio el virus se extendió por todo el Oriente. En julio y agosto, pasó a África y posteriormente a Europa y Estados Unidos entre octubre y noviembre. En menos de 10 meses el virus alcanzó una distribución mundial. La rápida difusión de la pandemia fue debida a dos factores: el incremento de la rapidez de los transportes y vuelos internacionales y la mutación sufrida por el virus. 10. Gripe de Hong Kong, 1968 a 1969. Víctimas, 40.000. Originada en Hong Kong. Virus causante, H3N2, en una combinación de virus aviar y humano. La gripe de Hong Kong fue la tercera pandemia de gripe del siglo XX. Ocurrió en 1968, al aparecer una nueva variación mayor de la hemaglutinina del virus influenza A, H3N2, que dio origen a un nuevo subtipo. La variante antigénica producida en Hong Kong, a mediados de julio, provocó una gran epidemia, cuyo origen parece haber sido China, de donde se propagó a todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión de la gripe asiática. 11. Gripe rusa, 1977. Víctimas, no cuantificadas. Originada en China, aunque entró a Europa a través de Rusia. Virus causante, H1N1. De nuevo nos situamos en China para hablar del resurgir del virus H1N1, que fue el culpable de la gripe española de 1918. Sin embargo, en esta ocasión se denominó gripe rusa ya que fue a través de este país por donde accedió a Europa. La epidemia fue muy ligera y solo afectó a la población joven ya que el sistema inmunológico de los adultos ya estaba preparado como consecuencia de la variante que apareció en 1957. 12. VIH-Sida. Se cree que este virus se transfirió de los animales a los humanos a comienzos del siglo XX. La pandemia actual arrancó en África Central, pero pasó inadvertida mientras no empezó a afectar a población de países ricos. En la actualidad, la manera más común en que se transmite el VIH es a través de actividad sexual desprotegida y al compartir agujas entre usuarios de drogas inyectables. El virus también puede ser transmitido desde una madre embarazada a su hijo. Esta epidemia ocurre en todo el mundo con un total de 21.800 muertos. 13. Ébola. El virus ébola es el nombre de un virus de la familia Filoviridae y género Filovirus, situación taxonómica que comparte con el virus de Marburgo. Este nombre proviene del río Ébola, en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, donde fue identificado por primera vez en 1976 durante una epidemia. Este virus es el causante de la fiebre hemorrágica viral del ébola, una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa y muy severa que afecta tanto a animales como a seres humanos. En el mundo suman un total de 2.299 casos con 1.540 defunciones hasta el 2011. 14. Síndrome de las vacas locas, 1990. Víctimas,
150 personas. Originada en el Reino Unido. Fue una encefalopatía espongiforme bovina. No puede considerarse una pandemia, la enfermedad de las vacas locas, o encefalopatía espongiforme bovina, causó una auténtica psicosis en todo el mundo ante la alarma de que podía transmitirse fácilmente al ser humano bajo la forma de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hasta la fecha 150 humanos murieron de la enfermedad, 5 de ellos en España. 15 síndrome respiratorio agudo severo, 2002. Víctimas, cientos de personas aunque no fueron cuantificadas. Originada en China. Virus causante, un coronavirus. El primer caso del síndrome respiratorio agudo severo se detectó, una vez más, en Asia, concretamente en la región china de Guangdong. Se propagó rápidamente, y la OMS anunció la alerta mundial, reconociendo 154 fallecidos y más de 3.000 afectados. Tampoco pasó a mayores, a pesar de la alarma. 16 gripe aviar, 2003. Víctimas, 250 personas. Originada en Seúl, Corea del Sur. Virus causante, H5N1 de origen aviar. Un año después vuelve a surgir en Asia la llamada gripe aviar procedente de la cepa H5N1 y que resultaba letal para el ser humano, provocando una neumonía con fatales consecuencias. De Seúl saltó a los países vecinos, generando nuevamente una gran alarma social por todo el mundo. Se sacrificaron miles de aves, se controlaron aquellas que podrían migrar desde Asia hasta otros países, se prepararon posibles vacunas, pero la pandemia no llegó, y solo 250 personas fallecieron, todas ellas en Asia. 17 La gripe A, H1N1. Fue una pandemia causada por una variante del influenza virus A, subtipo H1N1, que surgió en el año 2009. Este virus fue conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como virus H1N1-09 pandémico, haciendo referencia al año de su aparición. Esta nueva cepa viral es conocida como gripe porcina, nombre dado inicialmente, gripe norteamericana, propuesto por la Organización Mundial de la Salud Animal, y nueva gripe, propuesto por la Unión Europea, nombres que han sido objeto de diversas controversias. El 30 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud, OMS, decidió denominar la gripe A, H1N1. Esta es una descripción del virus. La letra A designa la familia de los virus de la gripe humana y de la de algunos animales como cerdos y aves, y las letras H y N, hemaglutininas y neuraminidases, corresponden a las proteínas de la superficie del virus que lo caracterizan. El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material genético proveniente de una cepa aviaria, 2 cepas porcinas y una humana que sufrió una mutación y dio un salto entre especies, o heterocontagio, de los cerdos a los humanos, para después permitir el contagio de persona a persona. El 11 de junio de 2009 la Organización Mundial de la Salud, OMS, la clasificó como de nivel de alerta 6, es decir, pandemia en curso. Para poder clasificar una enfermedad a dicho nivel, debe verse involucrada la aparición de brotes comunitarios, ocasionados localmente sin la presencia de una persona infectada proveniente de la región del brote inicial. Sin embargo, ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica. El 10 de agosto de 2010 la OMS anunció el fin de la pandemia, 14 meses después y luego de haberle dado la vuelta al mundo. La pandemia tuvo una mortalidad baja, en contraste con su amplia distribución, dejando tras de sí unas 19.000 víctimas. Filosofía de la salud. Esta área de investigación interdisciplinar y transversal se centra en la consideración reflexiva y crítica de los componentes éticos, sociales y antropológicos que comporta la práctica médica en la sociedad contemporánea, así como en aquellos estados de la persona, estrechamente relacionados con la atención sanitaria, en la que se ponen de manifiesto de una manera especial su dependencia y vulnerabilidad, como en el caso del inicio o del fin de la vida. A lo largo del tiempo, todos los seres humanos buscan alcanzar la felicidad. De acuerdo a innumerables investigaciones de diferentes doctores de psicología y psiquiatría, se ha concluido que la salud es la condición principal para obtener la felicidad. ¿Qué se entiende por salud? La Organización Mundial de la Salud, OMS, dependencia de la ONU, ha dado la siguiente definición: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, más no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud no significa simplemente ausencia de afecciones o enfermedades, sino que constituye el completo estado de bienestar físico,
psíquico y social. George Canguilhem, sobre el final del siglo XX, examinó el concepto de salud a partir de la opinión de Emmanuel Kant, escrita 200 años antes, respecto a su criterio de ver la salud como un concepto vulgar ajeno a las ciencias del saber y unida a la subjetividad de su percepción, sentirse sano, pero nunca poder saberlo. Esta perspectiva quedó ligada para siempre a una visión filosófica y no científica. Aunque parecería paradójico este examen de la salud cuando se superaron holgadamente los 60 años de la creación de la Organización Mundial de la Salud, todavía pesa la importancia de haber reconocido que la salud no significa simplemente ausencia de afecciones o enfermedades, sino que constituye el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Oriente a Occidente. Las culturas occidentales y orientales son diferentes a tal punto que fueron consideradas opuestas. La unión de las dos culturas tiene un largo recorrido de experiencias. Así, cuando Cristóbal Colón proyectó su viaje a las Indias, no podía obtener los cálculos exactos ni los mapas para poder demostrar que su viaje era viable. Después de mucho buscar, fue un matemático árabe quien le proporcionó el material para que el proyecto fuera considerado realizable y, gracias a esta sinergia, el mundo pudo ensanchar sus horizontes. Es en la medicina donde las diferencias se hacen más evidentes. En Occidente su objetivo es erradicar el dolor y la enfermedad. Así lo entendemos porque nos recetan fármacos para aliviar el dolor, se ahorran tiempo en visitas y favorecen el crecimiento de una potente industria farmacéutica. Para Oriente su meta es entender por qué hay dolor, de dónde proviene y trabajar su raíz. En Oriente, actualmente la medicina se mezcla con la ideología occidental, pero manteniendo sus raíces y explorando el cuerpo, la mente y el alma como un todo, debiendo estar bien equilibrados para tener salud. En un estudio realizado en China, se ha descubierto que como norma general los pacientes de ese país prefieren la medicina oriental, aunque eligen la occidental para solucionar situaciones concretas, cuando quieren aliviar síntomas con rapidez o cuando saben con seguridad lo que padecen. La medicina oriental es vista como más lenta, aunque con menores efectos secundarios, y ven al medicamento como un suplemento de otras disciplinas que aplican para sanar. La acupuntura es la forma más primitiva de tratamiento médico en China y es también la más respetada por los occidentales. Uno de los problemas para entender la medicina china son sus bases teóricas, bastante abstractas. Esto hace que los estudiantes modernos tengan dificultad en comprenderla, ya que están acostumbrados al estudio concreto de la anatomía y fisiología. Los estudios occidentales señalan que la concepción de la fisiología de los antiguos chinos difiere de los más modernos en que consideran dos sistemas paralelos, uno para la sangre, que se puede demostrar anatómicamente, y otro para la energía, indemostrable. La ciencia moderna occidental ha confirmado que todos los seres vivos tienen energía eléctrica en su cuerpo. Las rutas eléctricas que se descubrieron coinciden completamente con los meridianos de la medicina china. Además, los puntos de baja resistencia eléctrica se corresponden exactamente con los puntos tradicionales de la acupuntura. Como siempre ha ocurrido, si hay una visión de futuro y ganas de prosperar en pos de la humanidad, sabremos coger lo mejor de las dos culturas y acoplarlas para obtener el mejor resultado posible. Aquí tendremos que descartar los intereses económicos de cualquier índole, que son los que rompen la filosofía del bien por el bien. La medicina en el Medio Oriente, Avicena. Avicena fue un hombre muy ilustrado, filósofo, médico, enciclopedista, matemático y astrónomo. Nació en Afsana, Asia Central, en 981 DC. Durante la época en la cual vivió, la ciencia en el Medio Oriente experimentó avances impresionantes, contrastando con la oscura etapa por la cual atravesaba Europa Occidental, la Edad Media. Por eso, Avicena, cuyo verdadero nombre era Abu Ali al-Husayn Ibn Abadia Ibn Sina, tuvo rápido acceso al estudio. A la edad de 10 años ya tenía conocimientos avanzados en filosofía, lógica y ciencias básicas, todos ellos aprendidos de maestros islámicos y libros griegos y musulmanes. En la juventud adquirió sus conocimientos en medicina, llegando a consolidarlos de tal manera que pronto fue conocido en toda la región. Es conocida la historia que relata cómo, a los 17 años, curó al rey de Boukhara, Noah ibn Mansur, cuando ya los médicos reconocidos lo habían desahuciado. El rey quiso recompensarlo, pero él se rehusó. Posteriormente vino una etapa de máxima productividad y muchos viajes. Nuevamente fue reconocido cuando curó al rey de Hamadán de unos cólicos severos. Fue en este antiguo reino y en Isfahán, Irán, donde escribió su gran obra,
al Canum Fialtib, el canon de medicina. Después de muchos viajes murió en el año 1037. La obra monumental Canon es una gran enciclopedia de medicina, que recopila el conocimiento en medicina disponible en ese momento, tomado de fuentes musulmanas y que en sus páginas abriga más de 1.000.000 de palabras. Muchos opinan que la obra de Avicena supera a la de otros sabios islámicos, e incluso, a la de médicos de Occidente como lo fue Galeno. El libro trata sobre enfermedades que ocurren desde la cabeza a los pies y menciona 760 medicaciones para distintas patologías. Entre los descubrimientos hechos por él, se encuentra el de reconocer la naturaleza contagiosa de la tuberculosis, la diseminación de enfermedades por el agua y la tierra, así como la interacción mente-cuerpo, conceptos válidos hoy día. Fue el primero en describir la meningitis e hizo importantes contribuciones en anatomía, ginecología y pediatría. Introdujo una prueba clínica para verificar la permeabilidad del conducto nasolacrimal. Fue el primer científico en hacer una descripción gráfica detallada del ojo y sus diferentes partes, conjuntiva, esclera, córnea, iris, retina, cristalino, etc. Describió el nervio óptico y el quiasma. Estudió el sistema circulatorio de manera muy precisa, describió las valvas de la válvula aórtica y explicó cómo se abrían durante la sístole y cerraban durante la diástole, impidiendo así que la sangre se regrese al ventrículo. Además descubrió que la contracción muscular, así como la percepción del dolor son debidas a los nervios. Sin embargo, observó que los órganos como los riñones y el hígado no contienen nervios, sino que estos se ubican en la cápsula. Todos estos descubrimientos y muchos más conocimientos se encuentran en el canon, que sin duda alguna, ha sido uno de los mayores éxitos literarios de todos los tiempos. Fue traducido al latín por Gerard de Cremona en el siglo XII, 100 años después de la muerte de Avicena. Se convirtió pronto en el libro de texto de medicina en todas las universidades de Europa. En el último tercio del siglo XV se imprimieron 16 ediciones, 15 en latín y una en hebreo, y durante el siglo XVI fue impreso en más de 20 ediciones. Hasta el siglo XVII permaneció como la Biblia de la medicina en Occidente. En 1930 fue traducido parcialmente al inglés por Cameron Grunar. Así, el canon de medicina duró cerca de 6 siglos como principal fuente de conocimientos para los médicos. Avicena no solo escribió en el campo de la medicina, también escribió obras de filosofía, libro de sanación, que resume su posición filosófica como una síntesis de la tradición aristotélica, influencias neoplatónicas y la teología musulmana. Realizó valiosas observaciones astronómicas y en el área de la física contribuyó al estudio de varias formas de energía, así como también anotó que la percepción de la luz se debe a la emisión de pequeñas partículas por parte de la fuente luminosa, después se llamarían fotones. También propuso que existía una interconexión entre el movimiento y el tiempo. En el área de las matemáticas hizo importantes aportes en los conceptos de infinito. En química se opuso acérrimamente a la transmutación química en metales, como rezaban los alquimistas. Escribió un tratado de minerales que, durante el siglo XVII, fue la base de la geología de los enciclopedistas cristianos. En la historia hay hombres, hechos y sitios, que por estar en puntos geográficos distantes los olvidamos muy fácilmente. La evolución de la ciencia médica tuvo en el Medio Oriente una catapulta en la peor época de la historia para Occidente. Avicena fue sin duda alguna el mejor científico de Oriente de la historia, no solo por sus importantes aportes en la medicina sino también en otras áreas. El síndrome respiratorio del Medio Oriente. Esta nueva enfermedad fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza para el mundo. El coronavirus MERS, virus causante del mal, ha cobrado hasta el momento la vida de 30 personas entre los 50 casos detectados desde septiembre de 2012, la mayoría en Arabia Saudita, pero ya llegó a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. El coronavirus produce síntomas muy parecidos a la influenza, pero se diferencia por afectar rápidamente el parénquima pulmonar y los pacientes fallecen de una neumonía severa que puede. Los investigadores no están seguros de cómo los humanos pueden infectarse con el virus, pero piensan que el origen está en animales como murciélagos o camellos. Sin embargo, no descarta que el MERS pueda transmitirse entre personas que tienen contactos estrechos. Aún no hay fármacos para tratar los casos severos de la enfermedad, ni vacuna para prevenirla, pero los médicos vienen aislando a estos pacientes ante posibles contagios. Si una persona viene de las zonas donde ya se han reportado casos del nuevo coronavirus y comienza a tener una gripe de mala evolución,
ese paciente debería ser puesto bajo sospecha para ser estudiado. Si bien en América no se han reportado estos casos, las autoridades sanitarias deben mantenerse en alerta ante las sospechas. La mortalidad estimada por esta enfermedad, según los casos reportados, es más del 50%. En otras palabras, 1 de cada 2 infectados está muriendo de esta condición. Medicina tradicional china. La medicina china tradicional, MCT, también conocida simplemente como medicina china o medicina oriental tradicional, es el nombre que se da comúnmente a un rango de prácticas médicas tradicionales desarrolladas en China a lo largo de su evolución cultural milenaria. Los principales fundamentos teóricos médicos de la MCT se basan en esta larga experiencia, y queda reflejada, en la teoría del yin-yang y otras, como la teoría de los 5 elementos. Los tratamientos se hacen. La medicina china tradicional, MCT, también conocida simplemente como medicina china o medicina oriental tradicional, es el nombre que se da comúnmente a un rango de prácticas médicas tradicionales desarrolladas en China a lo largo de su evolución cultural milenaria. Los principales fundamentos teóricos médicos de la MCT se basan en esta larga experiencia, y queda reflejada, en la teoría del yin-yang y otras, como la teoría de los 5 elementos. Los tratamientos se hacen con referencia a este marco filosófico. Esta medicina se basa en el concepto de chi, o energía vital, equilibrado, que se cree recorre el cuerpo de la persona. Quienes practican esta medicina proponen que el chi regula el equilibrio espiritual, emocional, mental y físico y está afectado por las fuerzas opuestas del yin, energía, negativa, y el yang, energía, positiva. Según la medicina china tradicional, la enfermedad ocurre cuando se altera el flujo del chi y se produce un desequilibrio del yin y el yang. Los componentes de este tipo de medicina comprenden terapias de hierbas y alimentación, ejercicios físicos que restituyen la salud, meditación, acupuntura y masajes reparadores. Se considera una de las más antiguas formas de medicina oriental, término que engloba también las otras medicinas de Asia, como los sistemas médicos tradicionales de Japón, de Corea, del Tíbet y de Mongolia. La MTC se basa en una estructura teórica sistemática y que incluye, un importante componente de naturaleza filosófica. Esta incorpora en sus principios el estudio de la relación del yin/yang, de la teoría de los 5 elementos y del sistema de circulación de la energía por los meridianos del cuerpo humano. Tiene como base filosófica la observación y el conocimiento de las leyes fundamentales según las cuales, éstas gobernarían el funcionamiento del organismo humano, y de su interacción con el entorno, siguiendo los ciclos de la naturaleza. Buscando de tal manera aplicar esta comprensión al tratamiento de las enfermedades y el mantenimiento de la salud con métodos diversos. Técnicas terapéuticas de la MTC. Son los 7 métodos de tratamiento principales de la medicina tradicional china. 1. Tuina o tuina adelma. 2. Acupuntura. 3. Moxibustión. 4. Ventosaterapia. 5. Fitoterapia china o materia médica china, incluye plantas, minerales y animales. 6. Dietética china. 7. Prácticas físicas, ejercicios integrados en prácticas de meditación relacionadas con la respiración y la circulación de la energía, como el Tai Chi, el Qigong, o el Tai Chi Chuan, y otras artes marciales chinas que puedan contribuir al reequilibrio del organismo. Estas prácticas se consideran simultáneamente, como métodos de profilaxis para el mantenimiento de la salud, y como formas de actuación para recuperarla. La medicina tradicional china, utiliza la fitoterapia y otras medicinas, como último recurso para combatir los problemas de salud. Porque, según su creencia básica, el cuerpo humano ya dispone de un amplio y sofisticado sistema de defensas, capaz de localizar las enfermedades, y de dirigir su propia energía y recursos para curar los problemas por sí mismo. El objetivo de los esfuerzos de origen externo, tendría que estar centrado sobre todo, en reforzar cuidadosamente las funciones internas de autocuración, ya presentes en el cuerpo humano, sin interferir en ellas. Como reflejo de esta misma filosofía, un proverbio chino decía esto: cualquier medicamento tiene un 30% de ingredientes venenosos. Actualmente, la medicina tradicional china está incorporando gradualmente diversas técnicas y teorías de la medicina occidental en su praxis, en especial aquellos tipos de exámenes diagnósticos sin características invasivas. Otra técnica asociada a estos métodos sería por ejemplo la auriculopuntura, que es una especialidad dentro de la acupuntura. El diagnóstico en la MTC.
Los aspectos básicos a considerar en una diagnosis con la MTC son: observar al paciente con atención, escuchar y oler, preguntar sobre el historial del paciente, hacer la toma de su pulso. A partir de la información reunida de esta forma por el terapeuta, se elabora un diagnóstico, usando como referencia un sistema para clasificar los síntomas presentados. Este sistema se basa en el conocimiento de los principios teóricos siguientes: la relación de Yin-Yang, la teoría de los 5 elementos, los 8 principios del Beagua, la teoría de los órganos y las vísceras Zangfu, los meridianos de energía, los 6 niveles, los 4 periodos, el triple calentador, técnicas de diagnóstico en la MTC. Toma del pulso de la arteria radial del paciente en 6 posiciones distintas para evaluar el flujo de la energía en cada meridiano. Observación de la cara del paciente. Observación del aspecto de los ojos del paciente. Observación del aspecto de la lengua del paciente. Observación superficial de los oídos del paciente. Escucha atenta del sonido de la voz del paciente. Palpación del cuerpo del paciente, especialmente del abdomen. Comparación de la temperatura en diversas partes del cuerpo del paciente. Comprobación de la vena del dedo como indicador en niños pequeños. En general, todo aquello que pueda ser observado, sin uso de instrumental que pueda herir al paciente, como tener una conversación, detallando el paciente una descripción actual de su salud y sus problemas más importantes. Para trabajar con los sistemas diagnósticos de la MTC, es necesario desarrollar la capacidad de observar aspectos sutiles, para poder captar aquellos aspectos del paciente, que se le escapan a la observación de la mayoría de la gente. En la China actual, cada vez más, la diagnosis con la MTC se nutre recíprocamente con los métodos occidentales de diagnóstico, acercándose gradualmente, con el fin de alcanzar una integración entre los dos sistemas. Frecuentemente los médicos practicantes combinan los dos sistemas para evaluar con más amplitud lo que sucede a los pacientes. Patología interna y externa patología. En la medicina tradicional china, las patologías internas tienen como causa desequilibrios internos, como por ejemplo, emociones, demasiado fuertes / demasiado prolongadas. Mala alimentación. Cansancio excesivo. Falta de reposo. Coincidirían con el concepto occidental de trastornos crónicos. Patología externa. En la visión de la medicina tradicional china, las patologías externas tienen como causa la penetración externa de factores extraños, o de agentes Xi negativos, en el organismo. Frío / calor de verano. Viento / humedad. Sequedad. Los principales trastornos energéticos muestran: o inicio rápido, o síntomas intensos / agudos, o evolución rápida, o corresponderían al concepto occidental de patología aguda. Es posible curar y prevenir enfermedades naturalmente. La medicina tradicional china pone su milenaria sabiduría. La medicina tradicional china es una práctica ancestral que descansa sobre el principio filosófico de ver al hombre como un pequeño universo en búsqueda del equilibrio. Y como eso no se puede lograr sin antes estar en armonía con la naturaleza, la sabiduría oriental rescató las bondades terapéuticas de las plantas. Cerca de un 99% de la medicina tradicional es de carácter herbolario, afirma el Dr. Jorge Pun. Las personas ignoran lo científica que es la medicina china, entonces nos miran como si fuéramos brujos, asegura el médico, quien pertenece a la tercera generación de curadores que radica en nuestro país. Y es que para elaborar un preparado medicinal, existe un conocimiento previo sobre las propiedades preventivas y curativas de las plantas, las cuales se seleccionan y se combinan para lograr las antiguas recetas, o fórmulas magistrales, que ya aparecían en el primer tratado de esta ciencia, el libro clásico de las hierbas, que data del año 3000 AC. Estudio serio. Muchos doctores, como Jorge Pun, tienen fórmulas que les han sido heredadas por sus antepasados, las cuales nacieron del estudio minucioso de las propiedades de determinadas plantas. Una de ellas es el regaliz, una de las plantas más poderosas dentro del herbolario chino. Los 300 principios activos de esta raíz combaten, entre otros males, el asma, los melanomas y el reumatismo, además de ser antibacteriana. Pero no solo basta con saber los principios activos de las plantas, hierbas y raíces, es indispensable conocer el grado de compatibilidad que existe entre ellas para mezclarlas.
No te vas a curar mágicamente con una planta. El doctor debe auscultar al paciente para saber su dolencia y así combinar las plantas en distintas proporciones, insiste el doctor. Así, males como la apendicitis, las hemorroides, la tifoidea y las náuseas metabólicas se pueden tratar sin necesidad de fármacos u operaciones con las cerca de 400 especies botánicas que él maneja. La gran ventaja, carece de efectos colaterales indeseables. En Lima lo que más se trata es el asma. Mucha gente utiliza nebulizadores, pero a la larga estos tienen un efecto negativo en la presión arterial y también sobre el sistema nervioso alterándolo completamente, afirma. También nos cuenta que este tipo de medicina está dirigido principalmente a la prevención. Antiguamente el médico chino cuidaba a toda una población. Si alguno se enfermaba el médico tenía que pagarle el tratamiento, pero mientras todos tenían que pagarle a él. Era una forma inteligente de mantener una población saludable, expresa. Será por eso que China es conocida como un pueblo donde predomina la longevidad. Barrio chino. La medicina tradicional china y su farmacopea llegaron a nuestro país con los inmigrantes coolíes, que arribaron al Perú para trabajar en el siglo XIX. Como el idioma era un gran impedimento para ser tratado por cualquier médico peruano, ellos mismos tuvieron que tratarse con las pocas hierbas que lograron traer en sus maletas. Más tarde empezaron a venir cada vez más chinos, y con ellos una mayor variedad de plantas medicinales. Sin embargo, en esa época estaba prohibida la venta de ese tipo de hierbas y ellos se tenían que esconder, por lo que los médicos tradicionales de esos años atendían en las trastiendas de los comercios. Actualmente, si uno recorre la cuadra 8 del Jirón Paruro, en el centro de Lima, barrio chino, podrá encontrar aún, detrás de la tienda de artefactos eléctricos Comercial Country, una farmacia herbolaria china que data de esa época. Guichi Tang. Fórmula de la canela. Esta es una de las principales fórmulas para tratar los síntomas que aparecen cuando el aparato respiratorio superior tiene una infección, gripe, catarros frecuentes, fiebre posparto, rinitis alérgica, etc. Ingredientes. Ramulus cinnamomi cassiae, Guichi. 9g. Radix paeoniae, Baisiau. 9g. Rizoma gingiveris officinalis recens, Xiangyang. 9g. Fructus cicifi jujubae, Dasau. 12 piezas. Radix glycyrrhiza euralensis, Chigancao. 6g. Gizetahi. Mejor conocida como canela en rama. Es un producto picante caliente que penetra en los canales del pulmón, corazón y vejiga. Es útil en el tratamiento del dolor abdominal por frío así como dolor menstrual por la misma causa. También ayuda a la movilización de humedad o líquidos estancados en el interior del organismo. Dosis, de 3 a 10 g. Baishao. Es el nombre para la raíz de la peonia blanca que se combina frecuentemente con la canela para controlar la sudoración. Es un producto amargo y ácido considerado como uno de los medicamentos de gran valor, puesto que no solo nutre la sangre y ablanda el hígado sino que también ofrece un buen efecto analgésico. Dosis, de 5 a 10 g. Shengjiang. Es jengibre fresco. Por ser picante y ligeramente frío penetra el pulmón, bazo y estómago. Su efecto más contundente es como antiemético, por su capacidad para descender el estómago. Es considerado como el medicamento mágico para el vómito. Además, como calienta el pulmón ayuda a liberar del cuerpo la flema y la tos. Dosis, de 3 a 10 g. Dacetao. Su nombre común es azufaifa. Es un producto dulce que interviene en el bazo y en la sangre. En muchas fórmulas se mezcla con el jengibre fresco como un tonificante natural. Por otro lado, puede hacer agradable el sabor de otros medicamentos. Dosis, de 3 a 12 piezas. Gancao. Mejor conocida como orozuz. Es un producto neutro que se usa para una gran variedad de patologías, tos asmática, ansiedad, pulso irregular, etc., debido a que tiene la capacidad de incrementar y tonificar la energía del bazo y el corazón. Además tonifica el bazo, lubrica al pulmón y sirve como relajante. Dosis, de 2 a 10 gramos. Espero te haya servido este artículo, suerte.